Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 4. Los cambios que se han dado en la política. Nada se parece a lo que vivíamos hace 50 años. Ni la comida, ni la libertad sexual, ni los cines, ni las ciudades. La única que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y se ha mantenido básicamente estática es la política, pero se han producido algunos cambios como consecuencia de la dinámica de la sociedad. De la agenda para las élites a los electores comunes. Las antiguas élites perdieron importancia. Se produjo lo que Ortega y Gasset llamó la rebelión de las masas. Todos los órdenes de la vida han sido invadidos por los gustos y costumbres de la gente común, convertida en una mayoría que orienta lo que ocurre en la sociedad. La presencia de estas masas tuvo efecto en el mercado. Se incorporaron enormes grupos de consumidores que impusieron sus preferencias, sin que las viejas estructuras pudieran mantener vigentes las suyas propias. Los libros de Thomas Mann desaparecen de los estantes de las librerías desplazados por textos de autoayuda. Mahler y Orff terminan en una modesta esquina de las tiendas de discos en las que reinan el pop y la tecnocumbia. Si en el mundo del espectáculo a alguien se le ocurre montar una obra de Jets, tiene el fracaso asegurado. Ese teatro sofisticado, pleno de poesía, es demasiado complejo incluso para las actuales élites. La gente común prefiere ver películas de Transformers, de Harry Potter. En política, la masa de electores impone su agenda. Todos los días la gente se informa de lo que ocurre en los círculos del poder a través de la televisión. Encuestadores acuciosos hacen estudios de opinión pública y se convierten en portavoces de una masa que antes no tenía posibilidad de expresarse. Pero, además, los electores obtienen información directa de muchas personas con las que se conectan a través de los celulares, Internet, Facebook, Twitter. Estas no solo son modernas herramientas de comunicación, sino que su vigencia supone el auge de un nuevo tipo de contenidos. Ya lo dijo en su momento Marshall McLuhan, en el medio es el masaje. Los temas de la política que comunican los cibernautas no son los que les interesaban a los académicos de antaño. No discuten lo mismo dos personas que viven en el mundo de los libros sin conectarse nunca con la red que dos jóvenes que se comunican a través de Facebook. El tamaño del mensaje es distinto, los temas distintos, la realidad es distinta, la política significa otra cosa. Son esas masas las que deciden quién gana una elección. Cuando diseñamos una estrategia de campaña desde un punto de vista pragmático, nos interesan más los electores poco informados, los menos politizados, porque son ellos los que pueden moverse. No hay detrás de esto ninguna intención de manipular a la gente, ni un desprecio por los electores comunes. Todo lo contrario, los intelectuales y otros miembros de los grupos sofisticados de una sociedad tienen generalmente posiciones y puntos de vista rígidos, basan sus opciones políticas en una formación académica aparentemente racional, que oculta montañas de prejuicios, tanto menos racionales cuanto más alta es su sofisticación. Tal vez se puedan llamar personas sentimentales con fundamento teórico, pero son personas frías y tienen menos sentido común que la gente corriente. Muchos de ellos suponen que siendo tan inteligentes e instruidos deberían ganar más dinero. Sienten que los ricos ocultan algo sórdido y tienen bronca a otros que parecen muy ignorantes y son millonarios porque patean pelotas, administran empresas o hacen negocios. Por todas estas razones, válidas desde su mundo, nunca votan por candidatos a los que llaman de derecha o a los que ven como opresores, ignorantes, antipáticos. En general desearían el retorno a un mundo que nunca existió, donde la gente votaba por los más sabios y actuaba guiada por la razón. Además, ser progre es elegante. Muchos de ellos tienen posiciones políticas tomadas para toda la vida. Hagamos lo que hagamos, no se van a mover en la campaña.
Votarán por nuestro candidato si es de izquierda y en contra si es de derecha. Es mejor no perder el tiempo intentando modificar su opinión. Por el contrario, los menos informados pueden cambiar de posición si reciben un mensaje adecuado. Son menos dependientes de los intrincados paradigmas del teoricismo político, tienen menos conflictos vitales con las élites y una visión más fresca de la vida. Hoy se aspira a que los líderes solucionen los problemas, o que al menos diviertan con espectáculos imaginativos, como los que protagonizaron Abdalá Bucaram en Ecuador en 1996, Palenque en La Paz en 1989, de Narváez en la provincia de Buenos Aires en 2009, y otros dirigentes que supieron adueñarse de los escenarios bailando o haciendo reír a la gente. Si contamos con investigación profesional, vamos a ganar las elecciones hablando de lo que le interesa al público en general. Esto no significa que en la nueva democracia sobren los círculos de periodistas, intelectuales y personas dedicadas a pensar. Para que la sociedad evolucione hace falta todos los teóricos que existen y más, con la mente abierta y con deseos de reinventar el mundo. No todo en la política son votos. Para llegar a consolidar la democracia en América Latina es indispensable repensar la sociedad y hay que hacerlo más allá de que ese esfuerzo sirva o no para conseguir votos en una elección. De las palabras que transmitían ideas a las imágenes que transmiten sentimientos. Como le dijimos antes, los líderes políticos de la época de la radio trataron de ser grandes oradores. Las multitudes se entusiasmaban con sus discursos y los oían hechizadas, aunque tal vez no entendían sus contenidos. Hoy sería difícil que una manifestación espontánea permanezca reunida durante horas escuchando las divagaciones de Velasco Ibarra acerca de Roldós y Teilhard de Chardin bajo una lluvia torrencial. Cuando pronunció esos discursos, es probable que pocos los comprendieran, pero todos se entusiasmaban y sorprendían con el espectáculo montado con sus poses exóticas, su figura extraña, su voz estremecedora y sus gestos histriónicos. Al leer muchas piezas oratorias de esos líderes, nos asombramos por lo elemental e incoherente de su contenido. Desde el texto, es difícil discernir por qué tanta gente se entusiasmaba hasta la histeria con ese discurso. Es imposible que haya sido también la imagen y no la palabra la que ya en ese entonces haya hecho delirar a las multitudes, pero esa es una polémica en la que no deseamos participar en este momento. La formación de los antiguos dirigentes y los frecuentes seminarios ideológicos en los que aprendían las doctrinas a defender tenían que ver con el fondo. En cuanto a la forma, la oratoria era materia obligada. Los jóvenes aspirantes a dirigentes aprendían a cerrarse los botones de la chaqueta, a modular la voz, a construir en orden la pieza oratoria, a empezar por el exordio, el desarrollo y a seguir todos los ritos propios del viejo espectáculo. El líder debía ser un buen orador. Cuando el joven Rodrigo Borja Ceballos ganó el Campeonato Latinoamericano de Oratoria, inició la carrera hacia la presidencia de Ecuador. El doctor José María Velasco Ibarra fue el prototipo del líder de esa época, capaz de demoler con su voz los molinos de viento. Dijo: «Dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente de la República», y fue elegido 5 veces. Algo semejante ocurrió en el Perú con Víctor Raúl Haya de la Torre. Los apristas celebraban sus cumpleaños con movilizaciones y escuchaban su palabra con devoción. En la forma no era un orador tan vibrante como Velasco, pero electrizaba con su voz la multitud y a los búfalos y bufalitos del APRA que desfilaban emocionados. Perón habló en repetidas manifestaciones de la década de los 70 en la Argentina. La gente seguía entusiasmada con el mito. En las plazas los jóvenes seguían cantando «Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés». Los 3 fueron líderes que conmovieron a los electores en el apogeo de la política de la radio y la palabra. Vivieron muchos años y en el otoño de su vida no pudieron ser los profetas deslumbrantes de sus años mozos. No eran dirigentes para la era de la televisión. Muchos añoran ese mundo y creen que la mayoría de los dirigentes actuales son mediocres porque no pronuncian discursos a la vieja usanza. En lugar de hacerlo, algunos utilizan medios alternativos de comunicación y consiguen éxitos importantes.
En general, los intelectuales no los han querido tomar en serio. Bucaram, en el Ecuador, organizó para su campaña un espectáculo tragicómico con cantos, bailes y llantos, desagradable para las élites educadas, pero divertido para las bases a las que les gustan ciertas telenovelas. Sus lágrimas, gritos e insultos conformaron un espectáculo ambulante para reunir a un público que votó por él como lo habría hecho por otro actor exitoso del teatro de la calle. En la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales ecuatorianas de 1996, Bucaram filmó un videoclip de varios minutos con una canción de su autoría en la que se ufaba de ser loco. La pieza tenía escenas tan bizarras como aquella donde Bucaram aparecía en calzoncillos amarrado a una cruz mientras cantaba, o una en la que sus hijos actuaban semidesnudos, cubiertos de salsa de tomate para simular un atentado. Ese spot es una pieza interesante para quienes coleccionan objetos estrafalarios que surgen de la política. Lo llamativo es que colaboró para que Bucaram, una persona de formación elemental, derrote a Jaime Nebot, uno de los políticos con mayor preparación del continente. Son muchos los dirigentes que vienen de los medios de comunicación y del mundo del espectáculo. Las personas que trabajan en esos menesteres están acostumbradas a relacionarse con el público. Al competir con los políticos tradicionales, les va mejor cuando proceden de programas de opinión, sino de espacios más livianos, con impacto en las masas. Es sintomático el caso del ecuatoriano Polo Vaquerizo, animador de un programa de amenidades muy popular de la televisión de su país, Haga Negocio Conmigo, Polito, como lo llaman sus seguidores. Ha tenido varios éxitos electorales importantes. En este campo es innegable el importante papel que cumplió en las elecciones argentinas de 2009, el programa Gran Cuñado, dirigido por Marcelo Tinelli, uno de los animadores más conocidos de la televisión, que adoptó el esquema del programa Gran Hermano a la coyuntura electoral. Tinelli reunió en una casa a un grupo de actores que imitaban a los políticos más relevantes del país, como la presidenta Cristina Fernández, el presidente Néstor Kirchner, el presidente de la Rúa, el vicepresidente Julio Cobos, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y varios candidatos que aparecían protagonizando escenas graciosas. Algunos quedaban nominados para salir de la casa y los televidentes votaban para que salgan o permanezcan en ella, usando el esquema del reality show original. Lo que al principio parecía una simple broma, durante el transcurso de la campaña, se convirtió en un programa que influía poderosamente en los electores. Cuando Tinelli invitó a los políticos reales al set de televisión para que se enfrentaran con sus dobles, todos los equipos de campaña entraron en crisis. No sabían qué hacer. Por un lado estaba el temor al ridículo y por el otro la idea de que el show podía ser usado de manera conveniente. El primero que decidió concurrir fue Francisco de Narváez, que necesitaba darse a conocer y conseguir profundidad de imagen. Su participación, bailando con su doble un rap, es uno de los ejemplos más curiosos del uso de este tipo de programas en América Latina. A partir de ese día su popularidad creció de manera vertical y las masas lo recibían en los barrios al grito de Alica, Alicate, un juego de palabras jocoso que había inventado su doble. Usó muy bien el acontecimiento para conseguir sus fines. Hacerlo supone una inteligencia y una habilidad más agudas que las requeridas para ganar un debate. El humor es una de las dotes más sofisticadas de los seres humanos que nos distingue claramente del resto de los simios. Luego desfilaron por el set todos los demás políticos. El propio Kirchner, agobiado por las dudas, cuando en la recta final veía que su campaña hacía agua por todos lados, participó en la última emisión de Gran Cuñado, aunque solo por teléfono. Para alguien formado en la política tradicional es extremadamente difícil desenvolverse en estos escenarios. Algunos de los políticos que fueron al set sacaron provecho, otros demostraron que no sabían enfrentarlo. Para tener éxito en algo así se requiere mucha inteligencia, mente abierta y actitud desenfadada ante la vida. Los intelectuales y personajes formados en los antiguos valores sienten pánico de cruzar la frontera entre una política que suponen formal y el mundo del espectáculo. Tal vez tienen poca conciencia de que las distancias entre ambas realidades son imprecisas y que los eventos más solemnes siempre están a pocos milímetros del ridículo. La presencia de los políticos en programas como el de Tinelli
fue criticada por periodistas y analistas tradicionales. Hace algunos años, los medios académicos llamaron outsider a quienes transgredían las convenciones y actuaban como personas que estaban fuera de la política. Los defensores de los antiguos esquemas vieron en estas novedades un síntoma de la degradación de la política y creyeron que se acercaba el fin de los tiempos. Su posición no parece demasiado sólida. Por una parte, el fenómeno no es nuevo. Eisenhower no fue elegido presidente de los Estados Unidos por ser un gran orador o filósofo, sino porque fue un general que se hizo conocer como guerrero exitoso. No está claro que matar a otro implique saber gobernar. Ronald Reagan, uno de los presidentes con más impacto en la historia norteamericana, fue actor de cine, como lo es Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, que pudo aspirar a la presidencia si no hubiese nacido en Austria. Carlos Menem tuvo en la Argentina 3 candidatos a gobernadores provenientes de este sector: un cantante, Ramón Palito Ortega, un corredor de autos y otro de lanchas, Carlos Reutemann y Daniel Scioli. Rubén Blades fue candidato en Panamá, Belmont en Lima, y la lista se hizo tan extensa que en algún momento llegamos a pensar que tal vez los insider eran ellos y que los que estaban fuera de la política eran los viejos oradores. Por otra parte, el mundo está lleno de estatuas ecuestres de militares que nos gobernaron. En los últimos años desaparecieron los caballos y quedaron los uniformados de a pie. Hitler, Saddam Hussein, Stalin. Muchos de ellos llegaron al poder o gobernaron como guerreros sanguinarios. Su preparación tuvo más que ver con las atrocidades cometidas en contra de sus adversarios que con su preparación intelectual. A algunos nos parece menos peligroso que lleguen al poder personas que cantan que personas que matan, pero en la democracia caben todas las opiniones. En los Estados Unidos, país donde la televisión se instaló desde hace tiempo, los líderes conversan con la gente y no son profetas destemplados que predican teorías con una oratoria encendida. Parecería que la política posmoderna va en esa dirección. Del viejo al nuevo espectáculo. En las aburridas sociedades de la primera mitad del siglo XX, los espectáculos políticos eran los mejores. Cuando Hitler pronunciaba sus discursos desde un escenario majestuoso, rodeado de seguidores con uniformes y estandartes vistosos, no había en Alemania ninguna otra función tan buena como la suya. Los discursos del general Perón en la Plaza de Mayo, de Lázaro Cárdenas en el Zócalo, o los de Velasco Ibarra en los balcones de su país, paralizaban la vida de las ciudades y atraían a multitudes que concurrían con el mismo entusiasmo con el que los actuales latinoamericanos asisten a los partidos de fútbol o a los conciertos de rock. Lo hacen voluntariamente, se entusiasman, gritan, arremeten a palos en contra de los hinchas de otros equipos, tienen las mismas actitudes de los antiguos frente a la política. La vieja liturgia se agotó. En las últimas décadas hemos asistido a cierres de campaña, donde los líderes se suben a tarimas y repiten un rito que se ha vuelto aburrido y no puede competir con un concierto de rock, una exposición de perros, con Showmatch o el Chavo del Ocho. A pesar de estar tan devaluados, estos costosos eventos se siguen organizando porque a algunas personas que dirigen los partidos les parecen indispensables. En las elecciones de la ciudad de Buenos Aires de 2005 y 2007, muchos dijeron que Mauricio Macri no podría ganar si no hacía una concentración para pronunciar un discurso de cierre de campaña. Macri decidió no repetir las formas de una política que aburre a los electores. Con enorme imaginación organizó actos interesantes, sin gente pagada para aplaudirlo, sin tarimas, juntándose con los vecinos. En el cierre de la campaña para jefe de gobierno de 2007, en vez de llevar a miles de porteños a un estadio, recorrió durante 24 horas seguidas los barrios de la ciudad de Buenos Aires, hablando de propuestas que interesaban a los vecinos. Con sus acciones comunicaba que estaba con la gente, que compartía sus sueños y sus necesidades. Decía algo más importante, que no se parecía a los viejos políticos, sindicalistas y activistas de los cuales la gente está cansada. Este cierre de la campaña no fue la causa de su triunfo, pero se inscribió dentro de una estrategia que buscaba presentarlo como un líder de los nuevos tiempos. Los cierres de campaña con discursos en los que se repiten las mismas frases oídas decenas de veces en la televisión o en la radio a lo largo de meses
no interesan a nadie. Los que asisten son empleados públicos, beneficiarios de planes sociales o miembros de sindicatos u organizaciones a los que les toman lista al terminar el acto. Ni a los oradores les interesa lo que dicen, ni a los asistentes lo que escuchan. Es un espectáculo que sobrevive por fuerza de las supersticiones y del dinero que se ganan los que venden comida, alquilan camiones, pegan afiches o acarrean a la gente. Esas manifestaciones son reminiscencias de una época que murió. En las elecciones para diputados por la provincia de Buenos Aires de 2009, Néstor Kirchner cerró la campaña desde un escenario fastuoso ubicado en el Mercado Central, en la localidad de La Matanza, donde lo acompañaban funcionarios, líderes sindicales y partidarios. Pronunció un discurso que bastantes bonaerenses oyeron, pero que nadie escuchó. Pasaron los tiempos en que los antiguos oradores anunciaban su acto para intentar una nutrida concurrencia. La asistencia de los manifestantes a este acto fue tan artificial que hasta la víspera se mantuvieron en secreto todos los detalles de su realización, incluso la hora, conocida solo por los choferes de los camiones contratados para trasladar a las masas espontáneas. Era obvio que nadie fue convocado por la prensa. Al mismo tiempo, de Narváez hacía su propio cierre. Varios canales de televisión cortaron la pantalla en 2 bloques para llevar a los televidentes las imágenes de ambos actos. En un lado se veía a Kirchner y a los oradores peronistas pronunciando discursos desde un podio, mientras en el otro aparecía Francisco de Narváez, caminando solo, entre risas y saludos de gente espontánea, repartiendo boletas de votación. La pantalla ofrecía un contraste entre la vieja política de las tarimas y concentraciones de gente acarreada y una nueva política de los candidatos mezclados con los ciudadanos comunes. En un bar cercano a los 2 actos, rodeados por personas del lugar, nos vimos obligados a bajar el volumen de la televisión. Educados en la vieja política de la palabra, queríamos oír lo que decía Kirchner, pero nadie tenía interés en su discurso. Todos conversaban sobre el tema que estaba en la mente de los argentinos en ese momento, incluso en las de quienes asistían a la manifestación del Frente para la Victoria. No le llamaba la atención la propuesta del presidente y sus elucubraciones acerca de los modelos políticos y económicos que decía encarnar. Lo que en verdad deseaban saber era si Kirchner iría esa noche a Gran Cuñado. Unos creían que eso le daría votos y otros que le haría daño. Probablemente, mientras hablaba, el propio presidente pensaba más en el programa de Tinelli que en su aburrida retórica. El programa de Tinelli podía cambiar el resultado de la elección, mientras que la concentración no movía un voto. Al día siguiente ni los medios de comunicación ni los ciudadanos hablaron del discurso del cierre de campaña de Kirchner. Lo que acaparó la atención fue que el presidente no concurrió físicamente al canal, pero mantuvo un diálogo telefónico con su doble y con Tinelli cerca de la medianoche. La vida cotidiana y el gusto de la mayoría de los electores impusieron su agenda por sobre las preferencias de quienes nos educamos en la época de las ideologías. Fue más importante discutir acerca de un programa visto espontáneamente por millones de votantes que pronunciar un discurso en una concentración a la que asistió un grupo de personas acarreadas. El reality show venció al show de la realidad. De la intuición a las encuestas. Cuando hace 30 años comenzaron a utilizarse encuestas políticas en América Latina, la mayoría de los líderes políticos e intelectuales las rechazaron. Para personas sin formación en estadística era difícil creer que se puedan conocer las opiniones del conjunto de los ciudadanos, formulando preguntas a unos pocos. Al igual que en otros órdenes de la vida, existía la idea de que los dirigentes geniales tienen una intuición paranormal y no necesitan de herramientas técnicas para comprender el mundo. Las encuestas conllevan además un elemento mágico que las hacía peligrosas. Para algunos implicaban adivinar el futuro. Y eso inquieta. En todas las sociedades han terminado quemando a los brujos. La percepción supersticiosa ha perdido un poco de terreno y del rechazo inicial hemos pasado a una etapa en la que los políticos, manteniendo sus temores míticos hacia los números, se dejan vencer por la curiosidad. Si un candidato sabe que se efectuó una encuesta, aunque sea de mala calidad, hace lo imposible para conseguir los datos. Cuando se publica un estudio con malas cifras para un político, éste pierde la fe en los sondeos de opinión
dice que esos números son falsos, que los derrotará en las urnas y acusa a sus autores de parcializados. Normalmente tratan de conseguir una encuesta favorable para decir en la mía gano. Por lo general esa actitud lleva a hacer el ridículo. Publican cifras distanciadas de la realidad que los hacen quedar como ignorantes o tramposos. Cuando tienen la cabeza y la piel duras, esto no impide que en la siguiente elección repitan la escena, mintiendo nuevamente, sin percatarse de que lo peor para un político es destruir su propia credibilidad. Al cabo de algunas elecciones, con estos procedimientos terminan con su credibilidad y dedican los últimos años de su vida a ser personajes marginales. Lo de la ignorancia es menos grave. En la sociedad actual, ser ilustrado no es requisito para llegar al poder. Aún así, casi todos los candidatos ordenan encuestas, consiguen números y tratan de analizarlos. En algunas ocasiones, su ignorancia los lleva incluso a realizarlas ellos mismos, redactar formularios, interpretar datos. Son pacientes que se hacen los exámenes a sí mismos, se diagnostican y se operan. No saben que hay personas llamadas médicos o encuestadores que dedican muchos años de su vida a estudiar esas profesiones. No lo hacen porque sean tontos, sino porque no encaran las cosas profesionalmente. A veces los candidatos son empresarios prósperos que entregan esta tarea a su departamento de marketing, suponiendo que el genérico encuesta sirve para todo. Normalmente les va mal si su adversario cuenta con consultores políticos especializados en investigaciones y les va bien si los otros son tan anticuados como ellos. Hay varios casos de políticos que han gastado mucho dinero haciendo marketing y no han conseguido nada. Les habría ido mejor si hubieran entendido que una cosa es vender cereales y otra conducir la política. Lo que interesa a la mayoría de los políticos y periodistas que manejan encuestas es saber cuál candidato está mejor o peor en la intención de voto, cuáles suben y cuáles bajan. En realidad, cuando falta mucho tiempo para la elección y no se ha conformado el escenario electoral, este es un dato irrelevante, pero muchos lo desconocen. Su importancia crece paulatinamente en el transcurso de la campaña hasta convertirse en uno de los más importantes en la recta final. Cuando los candidatos no tienen experiencia, suponen que la elección se decide cada vez que se hace una encuesta y se angustian si alguien les gana en la simulación electoral con 2 años de anticipación. Esta es una actitud equivocada porque casi siempre los comicios se deciden durante el último mes de la campaña. Para triunfar es necesario investigar y trabajar varios años, pero no adivinando el futuro, sino cambiando el presente para llegar a metas establecidas. Es necesario saber cómo evolucionan algunos asuntos que mencionamos en este libro, contar con una estrategia que permita que mejoren nuestras cifras y llegar a la recta final con posibilidades reales de ganar. Si con las encuestas se presentan estos problemas, con los focus group el asunto se vuelve dramático. Un investigador cualitativo de primera calidad es un elemento decisivo para contar con investigación de calidad que garantice el éxito de la campaña. Muy pocos profesionales serios especializados en temas políticos trabajan con esta herramienta y multitudes de comedidos hacen disparates. Los focus representan una técnica muy sofisticada que sirve para fines específicos. Conocimos a algún político que insistía en usar grupos de enfoque para todo, suponiendo que con eso podía saber lo que piensa la mayoría de la población. Cuando el encargado de la investigación cualitativa le entrega resultados cuantitativos y expone que la mitad de los electores piensa algo, debe botarlo por la ventana. Es alguien que ignora los conceptos básicos de la metodología de la investigación. Los porcentajes salen de las encuestas, no de los focus. Si usted es candidato, o estratega o publicista, no trate de asistir a las sesiones de focus para sacar sus conclusiones. Usted no es un experto en focus. Cuente con profesionales serios, con experiencia y no opine de lo que no sabe. Si no se mete en los laboratorios de los hospitales para ver cómo sus médicos analizan su sangre y no se saca a sí mismo las radiografías, tampoco se meta a interferir con el trabajo de estos profesionales. Los políticos sofisticados saben que las encuestas sirven para que sus asesores detecten y analicen las necesidades reales de la gente. Hagan un seguimiento de su imagen y la de sus adversarios, formulen y revisen permanentemente la estrategia. Las investigaciones son eficientes cuando se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas
y sobre todo si están hechas e interpretadas por profesionales con experiencia. En casi todos nuestros países es posible encontrar encuestadores expertos que saben hacer bien su trabajo. Hay que aprovechar sus conocimientos. Cuando se aplica una encuesta, muchas preguntas obtienen el mismo resultado. Los principales problemas son la inseguridad, el desempleo, los precios de los productos de primera necesidad, pero de esos números y de otra serie de fuentes, un buen profesional integrará la información y sacará conclusiones prácticas. Puede darse un uso y abuso de las encuestas, siendo una herramienta de investigación, se convierten en instrumento de una especie de democracia directa. Hay quienes plantean disparates como que un gobierno o un candidato deben hacer lo que dicen las encuestas, o que un presidente debe renunciar porque tiene bajos niveles de popularidad. Esto no tiene ningún sentido. Las encuestas miden las efímeras opiniones de la gente acerca de distintos tópicos y sería absurdo gobernar obedeciendo sus resultados. Los estadistas plantean metas, usan las encuestas para saber qué siente la gente y para establecer un diálogo que les permita conducir el país. Eso no niega algo que los políticos saben. Los tiempos han cambiado y para ganar las elecciones es fundamental hablar de temas que interesan a los ciudadanos comunes y no de asuntos que solo a ellos les atañen. Algunos dirigentes tratan de hacerse encuestadores sin percatarse de que el tema no es tan fácil como contratar una muestra, improvisar unas preguntas y leer unos números. Los políticos que han descubierto las encuestas y no están preparados profesionalmente para usarlas, sacan conclusiones peligrosas que les llevan a hacer el ridículo o a tomar decisiones equivocadas con una base aparentemente científica. Si usted pregunta en una encuesta cuál de estos dos proyectos de ley es más importante, seguramente alguno sacará un porcentaje mayor que el otro. Si por ese motivo cree que el tema le interesa a la gente y dedica su tiempo a esa ley, es probable que se equivoque de cabo a rabo. Los consultores profesionales que hemos elaborado la estrategia para decenas de campañas y gobiernos, sabemos que seguramente a los electores de su país no les interesará que los legisladores legislen y tendrán otras expectativas sobre su actuación, que se van a frustrar si se dedican a hacer leyes. Resultados similares se presentan en todos los países en los que hemos estudiado el tema. Las investigaciones deben ser procesadas por especialistas que entregan sus resultados al estratega, que a su vez saca conclusiones y las discute con el candidato. Si usted se automedica, demuestra que le importa muy poco su vida. Cuando participe en una elección, actúe como si realmente le importara lo que está haciendo y deje que los profesionales analicen y receten usando los instrumentos que saben manejar. Para eso están en la campaña. Sobre la imagen de los actores políticos hablaremos en detalle más adelante, pero hay que mencionar que las encuestas son una herramienta insustituible para analizarla profesionalmente. Muchas cosas se miden para elaborar y hacer un seguimiento de la estrategia. La mayor parte de políticos y periodistas tienen poca información sobre estos temas y dedican su atención a adivinar lo que pasaría si las elecciones tuviesen lugar el día de hoy. Sería bueno aprender conceptos para sofisticar sus análisis. Nosotros hemos dado muchos cursos, tanto a políticos como a periodistas, tratando de difundir estos conocimientos que con el tiempo serán de uso general. Hemos pasado del temor mítico a las encuestas a un uso rudimentario de las mismas, algo que ayuda a mejorar las campañas y consolidar la democracia. De la comunicación partidista a la publicidad. En la antigüedad muchos tenían temor de la publicidad y de la estadística. Las personas más conservadoras, especialmente las creyentes en la izquierda latinoamericana, despreciaron lo cuantitativo, privilegiaron las teorías, trabajaron alejadas de lo concreto, y todo esto lo hicieron orientadas por axiomas que reemplazaron a la teología del viejo discurso clerical. Al revisar nuestros archivos encontramos volantes que ayudamos a repartir en una campaña electoral en el año 1979. En el anverso aparecen los rostros de Marx, Engels y Lenin, mientras que en el reverso se lee una consigna que en ese tiempo parecía teóricamente correcta. Voto consciente, voto proletario, lista 9, FADI. Esos materiales fueron entregados a electores de barrios marginales y comunidades indígenas que no tenían la menor idea de quiénes eran los viejitos que aparecían en un lado del papel, ni de lo que significaban las palabras del otro.
La pieza es un ejemplo paradigmático de cierta forma de ver la política que pretendía comunicar teorías de fondo sin caer en las tonterías propias de la sociedad de consumo. Esos panfletos correctos y aburridos no comunicaban nada, no conseguían un voto. Quienes los repartían no se sentían decepcionados por eso, no creían en la democracia burguesa, preferían un voto consciente y no 1000 votos de electores alienados por el capitalismo. Actualmente, con variaciones, todavía se produce ese tipo de comunicación excluyente. En casi toda elección, las paredes de nuestras ciudades se embadurnan con carteles revolucionarios entusiastas que no conmueven a nadie. Con el tiempo las cosas se han flexibilizado un poco, pero muchos conservan sus ritos. Es imposible que el PRD haga una movilización en el Distrito Federal mexicano sin pintar con sus colores los automóviles, los carteles, las caras. Los carteles amarillos con letras negras representan el sol azteca y al anarquismo de Flores Magón, elementos históricos insertos en el origen del pensamiento revolucionario mexicano. Pero esta no es una tara de la izquierda, han hecho lo mismo durante décadas. Con idénticos colores, los socialcristianos ecuatorianos, que pintaron ciudades, árboles y calzadas de amarillo porque ese es el color dominante de la bandera ecuatoriana, y algunos partidos de ese país lo usan para hacer propaganda subliminal. En Buenos Aires otro partido nuevo y sin tradiciones copió la misma mezcla de amarillo y negro. La pone por doquier suponiendo que con eso establece una marca de partido. Con frecuencia la comunicación de las organizaciones políticas latinoamericanas oscila entre el partidismo chato y la publicidad vacía. En los Estados Unidos, a partir de los años 60, se usaron sistemáticamente encuestas y las campañas pasaron a ser manejadas por consultores profesionales, como lo explicamos más adelante. En algunos países latinoamericanos, más lejanos de los Estados Unidos y más cercanos a la cultura europea, los políticos buscan publicistas para que manejen su campaña. Cuando los publicistas trabajan solos y se guían por sus inspiraciones, sin respaldo científico, suelen matar las posibilidades de ganar en una campaña. No basta que intenten leer los números de una encuesta sin estar preparados para analizarla, o que pretendan aplicar sus conocimientos del marketing a algo tan diferente como la política. El tema es mucho más complejo. La candidatura de Jorge Tellerman para jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires en 2007 resultó un festival de ingeniosas ocurrencias publicitarias que volvieron intrascendente a un candidato con posibilidades de jugar un mejor papel. El uso reiterado de su cabeza calva de la que salían distintos objetos y las gigantografías que imitaban a Andy Warhol fueron tan divertidos como ineficientes para conseguir votos. Lograron banalizar y dañar para el futuro la imagen de un buen candidato. La publicidad es útil en una campaña y se convierte en arma poderosa cuando está orientada por la investigación y la estrategia. Eso sucedió cuando Francisco de Narváez en 2009, ganador gracias a sus excelentes dotes como candidato, potenciadas por el apoyo de un equipo profesional que contaba con un notable publicista, el cual trabajó dentro de las líneas planteadas por una estrategia profesional. Pero esto es poco casual. En estos años se ha superado la etapa de la comunicación partidista y se empieza a comprender que las campañas son algo más que publicidad. En América Latina los políticos aprenden a manejarlas de una manera moderna. Los viejos políticos no lo entienden. Algunos de los nuevos todavía vacilan en confesar que tienen un buen asesoramiento porque suponen que es mejor parecer iluminados y no estadistas capaces de usar tecnologías propias del siglo XXI. En todo caso, nuestras sociedades van avanzando hacia una nueva etapa y en pocos años, al igual que lo que pasa actualmente en los Estados Unidos, la